Bueno, me llamo Carlos González Jiménez. Soy fotógrafo casi por tradición familiar. Soy la cuarta generación de fotógrafos, aunque no es mi profesión. Y bueno, mi trabajo de los últimos 30 años ha sido sobre las máscaras en la península ibérica. Aparte luego he ido complementando a lo largo de los últimos 12 años. He ido recorriendo también partes de Europa, en Bulgaria, en Rumanía. He dado el salto también a México. Ya llevo 3 viajes por allí, estudiando distintos estados y distintas etnias. Y también en la zona de Marruecos, en donde estoy investigando sobre los rituales de fertilidad que utilizan máscaras también los bereberes del Alto Atlas. Pues este libro recoge todo ese recorrido de 30 años. Es casi un monográfico sobre el trabajo de las máscaras ibéricas. Es un trabajo que empezó en la zona de España, en Zamora, ¿no? Por la curiosidad que tenía sobre las máscaras, que ya tenía mis conocimientos sobre máscaras africanas. Pero fue una sorpresa para mí el saber que tenemos aquí nuestras propias mascaradas. Y fue ya una entrega absoluta sobre este trabajo. Entonces en este libro cierro esos 30 años. En el libro cuento una parte, un poco las posibles influencias, porque claro, en 30 años me ha dado tiempo a investigar, a leer las culturas antiguas, de la época de los romanos, de la época de los griegos, de las dionisíacas, de las lupercales, de las matronales, de todas las fiestas que hacían los romanos. Y luego como estas fiestas, tanto las antiguas, que nos vienen de la época de los romanos, como las posteriores, que nos vienen de la época en que los suevos colonizaron, pues no se puede decir que sea una invasión, venían a colonizaron el noroeste de la península ibérica y que dejaron una huella muy importante, sobre todo en la zona de Galicia, en la zona del norte de Portugal, principalmente. De hecho, tengo alguna investigación hecha sobre la zona de sureste de Alemania que tienen cierto parecido con las máscaras que tenemos en la zona de Viana do Bolo o de esa zona de Ourense. Pues mira, de las que más me ha impactado, bueno, la primera que hice en Río Frío de Aliste me impactó mucho porque era una novedad para mí, ¿no? Y ver que no es solo la máscara, sino que había una serie de componentes o de rituales, como son el pedir el aguinaldo por la mañana, las máscaras, los mozos, un teatrillo que hacían, el que se hiciera enfrente de la iglesia, el que sean transgresoras, el que pegaran o el que hicieran ciertas bromas con cosas sexuales, o sea que era todo, había una simbiología. Y al extender mi investigación vi que estos fenómenos se repetían primero en España, en Portugal, y luego mi sorpresa fue cuando yo estaba estudiando la zona de Tracia, de la antigua Tracia, que Bulgaria, Rumanía, Eslovenia, llegaba hasta Alemania, ver que allí también había y me desplacé para allí, para verlo personalmente, todas esas máscaras. O sea que el conocimiento que cogía en España lo verifiqué pues yéndome a esos países. Pues aparte de la de Río Frío de Aliste, Usillao, que está en Trasosmontes, pues esa me sorprendió mucho. Esa fue, claro, lo vi hace 30 años, hoy no tiene nada que ver con lo que vi yo. Ese grupo de 40, 50 máscaras transgresoras rompiendo las herramientas que había en el campo o fuera, o sea, ver en una aldea de Portugal que hicieran eso, pues fue impresionante. Para mí, voy todos los años que puedo. Bueno, las máscaras se celebran porque tienen un sentido, ¿no? Normalmente coinciden con el solsticio de invierno hasta la época del carnaval, ¿no? Pero normalmente son celebraciones de cerrar un ciclo y empezar un ciclo nuevo. Entonces en las comunidades antiguas, eso de que el sol, por así decirlo, casi muera, ¿no?, en el mes del solsticio de invierno y luego vuelve a crecer, ese misterio se ha arrastrado durante comunidades en Europa y en todo el mundo, ¿no? Entonces ahí se producen una serie de rituales, principalmente el iniciático, que es el pasar de la juventud o de la adolescencia a la juventud, el ser quinto, el ser mozo. Es un proceso iniciático que se aprovecha en estas fechas, que es cuando ves que todos los mozos, los que son quintos, ese año lo celebran, antiguamente con la mili, ¿no? Ahora está un poco más light porque no hay mili, no hay esa ruptura, un paso de la adolescencia a ser un mozo y tener plenos derechos en la comunidad, porque antes de ser mozo en una comunidad no eres nadie, ¿no? Entonces ese paso iniciático viene aprovechando este cambio de ciclo, el solsticio de invierno, eso entre otros ritos. O sea que es muy significativa la fecha, muy significativo todos los rituales que hacen, ¿no? Por ejemplo, los aguinaldos, ir de casa en casa, no solo aquí, eso se hacía también en Roma, y es como una forma de hacer partícipes a todos los vecinos de esta tradición, ¿no? Incluso lo que se come en aquella época, o esos panes que hacen en forma de sol, que todavía se celebran en algunos pueblos de Trasosmontes con las carreras de estos panes. Yo me he dedicado solo a un apartado, que son las máscaras rituales, pero claro, las máscaras forman
es, por así decirlo, un poco la estética de toda esta fiesta y lo que nos queda como más antiguo, como más primitivo, ¿no? Porque se han conservado por tradición. Y siempre de un constructor de máscaras a otros, pues han ido manteniendo la misma línea. De hecho, hay máscaras en Vilariño de Conso que igual o muy parecida las he visto yo en la zona de la Baviera alemana, en los pueblos y tal. O sea que he localizado algún pueblo que tiene una máscara igual, el hombre este barbudo, y luego la hemos transportado a México. O sea que hace su recorrido, una máscara puede hacer su recorrido. Mi trabajo es intentar coger ese suspiro de la máscara, ¿no? El sacar, el recoger en su fiesta ese rinconcito, esa imagen dentro de su entorno, que parece muy sencillo, pero tiene mucha profundidad a la hora de hacer esa foto. Las comunidades rurales, que es donde se han conservado, se han mantenido aisladas, entonces se puede ver un poco, se puede perfilar un poco que esta gente en invierno, cada uno en su casa, las vacas están recogidas, o sea que hay poca actividad, por así decirlo, de campo. Ya preparan los campos para la primavera y todo eso, pero hay un aislamiento. Este momento es de mucha alegría para la gente, de mucha celebración, de mucha unidad de la comunidad, es una cohesión, tenían un sentido iniciático y todo esto lo han tenido ahora y lo tenían antaño, o sea que hay unos elementos básicos que se mantienen, ¿no? Y entre ellos pues está el poder visitar todos los mozos de casa en casa, entrar en las casas, ser invitados, hacer ahí sus cantos y tal, ¿no? Las mayordomías es muy antiguo, o sea, y la hemos traspasado a México y ahí la celebran con una devoción, ahí sí están vivas las fiestas. Este es en el año 76, que sería por así decir la primera salida a una mascarada, que fue después, como yo me dedico a los árboles, tuve un accidente en un árbol que tuve que estar en cama con el pie. Estuve unos meses y entonces retomé el tema de las mascaradas y en cuanto me dieron el alta, lo primero que fui fue a esta tradición, que es una mascarada, aunque no utilizan máscara, ¿no? Que son los Diablos de Lito, que la tenía fichada por Cristina García Rodero, el danzante azul. Entonces fue como una escapada, digo, la primera, y luego a continuación ya me metí en las primeras fiestas de invierno en Zamora. Pero aquí estoy con esa alegría de haber estado con el pie en alto durante meses y como loco por correr por los campos y por las mascaradas. De hecho, hace 30 años yo he tenido que suspender algún viaje porque con el coche no llegaba por una nevada, o sea, se podían mantener los pueblos aislados. Está siendo un poco un circo para fotógrafos y hay un nuevo turismo que es un turismo cultural, que le gusta la antropología. Sitios que yo visitaba hace años, que todavía esto estaba vivo, a que ahora hay más fotógrafos que máscaras. No tiene nada que ver. Lo que yo he visto hace 30 años, lo que habría hace 50, lo que habría hace 100, yo he visto ya la decadencia, por así decirlo, porque ya he encontrado una península ibérica con una despoblación rural. Pero cuando eso estaba habitado, pues me imagino que sería algo impresionante. Pues mira, yo convivo con muchos fotógrafos, sí, de los de siempre, pues está Cristina García Rodero, que frecuenta esas tradiciones, Carmencho Alemán, que ahora está muy en boga, ¿no? Somos un equipo de gente, Andrés Marín, no sé, hay muchos fotógrafos que estamos metidos en el tema y que estamos un poco más metidos. La estética la van a conservar, pero lo que es el sentido que tenía la máscara y su tradición, pues lo podemos ver en algunos pueblos, en bastantes pueblos, como Viana do Bolo, Vilariño, toda la zona de Orense se ve porque son en carnavales, pero poco a poco van perdiendo pues muchos elementos rituales. Se conservará la parte de la fiesta, la parte de la tradición, pero todo este paso de los quintos, todas estas cosas ya ha desaparecido. Entonces ahora lo que se está haciendo, yo nunca he estado a favor, ¿no? Porque me ha parecido que las máscaras salgan a estas desfiles o a estas procesiones de máscaras en ciudades grandes. O sí me parecía bien las primeras concentraciones de máscaras, que se juntaban 3, 4 pueblos y se conocían entre ellos. De hecho, yo incluso he presentado de unos pueblos a otros para que tuvieran un hermanamiento, ¿no? Incluso ahora estoy presentando gente de México, de rituales de México, con gente de Galicia. O sea que sigo con el mismo proceso. Sí, esas pequeñas reuniones, concentraciones de máscaras en pueblecitos pequeños, pero ya un desfile con 600 máscaras. Está bien que lo conozca la gente y tal, pero es un poco desvirtuar, sacar, es como un zoológico, ¿no? Por así decirlo, quitas a estos animales de la selva y los llevas a que los conozcan en el parque zoológico. Pues es un poco dar a conocer toda esta riqueza. Y entonces pues también están influyendo mucho
en los propios personajes, en las propias gentes de los pueblos, porque ya se está convirtiendo en un acontecimiento turístico y no tiene nada que ver, por mucho que se quiera, con el antiguo, con lo que yo vi, no tiene nada que ver. Pero bueno, es el destino, ahora la van a declarar de bien de interés cultural y cosas de esas, pero eso se tenía que haber hecho hace 50 años, cuando eran bienes de interés cultural. Ahora mismo, ¿qué puedes declarar bien de interés cultural? La propia máscara y tal, pero no lo que es la fiesta en completo. Cuando Caro Baroja proclamaba todas estas cosas y podían haber tenido más interés por estas tradiciones, pero ahora incluso algunas fiestas que se han recuperado o se han inventado pues entran dentro de estas protecciones, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que hay. España vive del turismo. Así nos condenaron y es nuestra salvación. O sea, no vivimos de vender coches ni de tal, vivimos del turismo. Yo con esto creo que cierro mis viajes ya por la península ibérica. Me lo he trabajado mucho, he dedicado mucho cariño, mucho corazón, toda mi ilusión a este trabajo. Lo he expresado en un libro como un testimonio de lo que hubo, de lo que hay y que sirva para las generaciones que vengan y ojalá que sea de lo que habrá.